Entonces, he preparado una exposición que no tendrá el carácter de un seminario, de una clase. No nos vamos a detener demasiado en la explicación de conceptos. No vamos a usar esquemas ni diagramas. No vamos a hablar de topología. Vamos a hablar sobre todo de esta pregunta que alude o apela a la experiencia propia, en buena medida, porque no se trata en este caso tanto de citar textos o autores, sino de poder decir algo muy propio, muy personal sobre la experiencia como analizante y posteriormente como clínico y eventualmente como psicoanalista, sin olvidar el hecho de que inicialmente tuve una formación como médico y como psiquiatra. Y me sigo considerando un médico psiquiatra que hace clínica psiquiátrica y clínica psicoanalítica. Entonces, mi exposición, mi presentación tendrá ese tono, ese estilo, sobre todo dedicado a las personas más jóvenes. Cuando recibí esta amable invitación hace aproximadamente 2 meses, pregunté a los jóvenes anfitriones qué temas les interesaría a ellos que aborde yo en esta ponencia. Me dieron 3 opciones y una de ellas era la del fin del análisis. Cuando leí eso del fin del análisis, inmediatamente recordé algo que ocurrió hace 35 años. Hace 35 años, que debe ser más o menos la edad que deben tener algunos de ustedes. Fue en el año 1987, cuando junto con un grupo de colegas de mi edad, de mi generación, asistimos en Quito a un seminario que dictaba el doctor Antonio Barrutia, un psicoanalista argentino, miembro de la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, adscrita a la IPA, la Internacional. Barrutia era amigo, paisano y colega de Alan Castelnuovo, que en ese tiempo era nuestro maestro. En una de las reuniones de ese seminario, uno de mis compañeros y contemporáneos le planteó a Barrutia la pregunta por el fin del análisis. En ese momento Barrutia y Castelnuovo se miraron, intercambiaron una risa. Y entonces Barrutia explicó que a esas alturas de su práctica, él no estaba muy interesado en el fin del análisis. Y más bien él estaba interesado en la pregunta por el comienzo del análisis. Recordé esta anécdota y me permití replantear el tema para los anfitriones. ¿Qué tal si hablamos del fin y sobre todo, más bien para empezar, qué tal si hablamos del comienzo del análisis? Y me pregunté a mí mismo, ¿por qué será que los jóvenes o los más jóvenes con mucha frecuencia parecen tan interesados en el fin del análisis más que en el comienzo del análisis? De un análisis que quizás algunos de ellos todavía ni siquiera han empezado. Y entonces supuse que
Debe haber algunas razones para eso, para ese interés de los más jóvenes por el fin del análisis. Algunas razones, empezando por aquellas más comprensibles, más prosaicas, más comunes, ¿no? Imagino, o más bien recuerdo, que hace años a mí el comienzo del análisis se me aparecía como un proceso largo y costoso en todo sentido. Tiempo, dinero, palabra, pulmones, con un final incierto y con resultados inciertos. Y en esas circunstancias no es raro plantearse la pregunta, ¿cuándo se acabará esta cosa? ¿Cuándo se acabará el análisis? En otro sentido, en la lógica universitaria, desde la cual a veces se aborda esta pregunta por el fin del análisis, este aparece como si fuera la instancia de autorización para poder llamarse psicoanalista y para poder presentarse como psicoanalista ante los demás y realizar esta práctica. En una perspectiva de otro tipo, y si la demanda de análisis, el pedido de análisis fue sobre todo terapéutico y ya no terapéutico, a esta demanda de ayuda, de alivio, de atención clínica, de mejoría. Y me parece que en el fondo la demanda de análisis siempre es en el fondo terapéutica. En esa perspectiva podría creerse que el fin del análisis otorgaría un alivio de los síntomas, una especie de curación, a lo mejor por la dilucidación del sentido de los síntomas, o también los recursos para aprender a hacer otra cosa con los síntomas que sufrirlos o que gozarlos sufridamente. Pero en la contraparte, también me pregunto, ¿por qué el paso de los años y de la experiencia invita a la gente de la edad que tenían Barrutia y Castelnuovo hace 35 años, más o menos la misma edad que debo tener hoy actualmente, a preguntarse por el comienzo del análisis? A la vuelta de los años, me parece que nos interesa preguntarnos si es psicoanálisis todo lo que hacemos y decimos en la consulta, y cuántas de las personas que han acudido a nuestra consulta a la vuelta de todos estos años hicieron efectivamente un análisis. Porque para empezar, la ostentación o la posesión de un membrete o de un diploma no garantizan necesariamente que todos los que vienen a nuestra consulta o a nuestro diván pasarán por un análisis, harán un análisis. Incluso no es raro, sobre todo en nuestro medio o en nuestra cultura, el hecho de que a veces nos apresuramos a sostener la presunción de que el psicoanálisis es una teoría, un método y una clínica de un orden superior al de cualquier otra práctica. Y desde esa posición nos permitimos desestimar el valor de cualquier otra clínica, sí, empezando por la psiquiatría, la psicología y la psicoterapia. Cuando nos ubicamos en esa posición, les estamos dando la razón
a los críticos y detractores del psicoanálisis, a aquellos que piensan que el psicoanálisis es una práctica sobreestimada, como se dice actualmente, por algunos de los que dicen hablar en su nombre. Entonces, conviene volver a los fundamentos, a los principios, empezando por la equivocidad o polisemia de la palabra o del significante, como dice Lacan. Fin, el fin, entre comillas, y las diversas significaciones y sentidos a los que da lugar. Junto con las obras completas de Sigmund Freud y los escritos y seminarios de Jacques Lacan, además de otros textos que yo aprecio mucho. Un libro de consulta que yo considero fundamental es el Diccionario de la Real Academia Española en su edición actualizada, que en este momento es la número 23. Siempre estoy consultando el diccionario, no solamente el de Laplanche y Pontaly o el de Van der Merwe y Chemama, sino el de la Real Academia Española. Recuerdo que hace muchos años un colega mío se burlaba de ese hábito mío de consultar el diccionario porque lo consideraba nada científico ni académico. Pero si leemos a Freud y si leemos aquello de que el inconsciente del psicoanálisis está estructurado como un lenguaje, según decía Lacan, el interés por el lenguaje, las lenguas, las etimologías, la sintaxis, la gramática, la semántica, el habla, la pragmática, la ortografía, la puntuación, la prosodia y la lingüística en general deberían ocupar una parte de las lecturas de los psicoanalistas. Siguiendo esa línea, el diccionario de la Real Academia Española trae 3 definiciones iniciales para la palabra fin. Primero, término, remate o consumación de algo. Segundo, límite, con fin. Y tercero, objeto o motivo con que se ejecuta algo. Vemos entonces que en apenas 2 líneas tenemos una serie de palabras, de significantes, que abren muchas vías de reflexión. En primer lugar, en las 2 primeras acepciones, tenemos la coincidencia, la superposición del sentido del fin con el final, es decir, con la terminación y cierre de un fenómeno o proceso. Lo que nos lleva a la pregunta que mencionábamos hace un momento. ¿Cuándo se acaba esto? ¿Cuánto va a durar? ¿De qué manera se acaba? ¿Cómo se sabe que ya se acabó? Sin embargo, hay una tercera sección que menciona el objeto, subrayo el objeto, o el motivo que lleva a la decisión de iniciar un proceso o recorrido. Y con ello, la idea del fin apunta a la finalidad que determina ese comienzo. Es decir, ¿por qué hacer un análisis? ¿Para qué? ¿Qué se espera lograr como resultado de un análisis? Vemos de esa manera que la pregunta por el fin, el final,
Y la finalidad nos remite a la pregunta por el comienzo. Es decir, la terminación depende del comienzo, de sus motivos y del, entre comillas, el objeto del psicoanálisis. El objeto del psicoanálisis que dio lugar a muchas elaboraciones clínicas y conceptuales, sobre todo en la obra de Jacques Lacan. Entonces, es un buen momento para recordar, por un lado, ese tipo de aforismos populares, como eso de que lo que bien o mal empieza, bien o mal acaba. O esa anotación de Freud que comparaba el proceso psicoanalítico con el noble juego del ajedrez. Freud decía, se puede estudiar, planificar y practicar las aperturas y los cierres. Supongo que los aficionados al ajedrez saben muy bien eso. Pero no se puede saber mucho sobre lo que ocurre entre las aperturas y los cierres, entre el comienzo y el final. Aún así, no hay duda de que el hecho de que el final de un proceso psicoanalítico confirme que allí hubo análisis depende inevitablemente de su comienzo. Entonces, ¿cómo empieza un análisis? ¿En qué momento? ¿Qué se requiere para ello? Son cuestiones que nos llevan inicialmente a decir algo acerca de algunos conceptos importantes de la teoría y de la clínica, empezando por el de la demanda y el deseo. En cuanto a la demanda, recibimos a veces, especialmente por parte de personas jóvenes que provienen del campo psi, estudiantes de psicología, de la Católica y de otras universidades, a veces también de las llamadas ciencias sociales. Recibimos a veces de parte de ellos una demanda de análisis, entre comillas. Así escriben en los mensajes de WhatsApp, ¿no? Quiero empezar un análisis. Incluso a veces, de manera excepcional, aparece alguna demanda del tipo, quiero empezar mi análisis didáctico. Y lo he elegido a usted, he pensado en usted. Gracias. En mi experiencia, esas supuestas demandas de análisis son menos frecuentes que aquellas otras que vienen de personas que no están en el campo psi. Demandas que están fundadas en síntomas, conflictos, problemas y sufrimiento en general. Es decir, al menos en nuestro medio, lo más frecuente es que las demandas que se nos hacen sean terapéuticas, entre comillas. Es decir, ligadas a la idea de la cura, de la curación. Demandas que provienen de personas que no son analizantes o todavía no lo son. Analizante, un término acuñado por Lacan, ¿sí? No son analizantes y que buscan más bien alivio para sus padecimientos, solución para algún dilema o la curación de un síntoma. Esto sugiere que en nuestra cultura y en la mayoría de las culturas, la mayoría de las personas están más bien familiarizadas con el discurso de los médicos y sus métodos, y es desde esa lógica
de la lógica del discurso de los médicos que plantean su demanda. Además, en nuestro medio, la gente no conoce mucho de los métodos de la psicología y absolutamente nada del psicoanálisis. Por otro lado, es importante saber quién plantea la demanda y de qué manera lo hace. Es muy frecuente acá que recibamos demandas a través de personas interpuestas, la pareja, los padres, los hijos, los nietos de la persona supuestamente afectada. Incluso a veces recibimos demandas de los médicos que atienden a esas personas, del sistema judicial o penal, de la institución educativa. En cuanto a las vías, antes era muy común la llamada telefónica, el mensaje de voz grabado en el contestador automático. Hoy en día, la mayoría de las demandas nos llegan inicialmente por la vía del WhatsApp, los mensajes de texto. Además, por otra parte, en nuestro medio y en mi experiencia, es un clásico, un verdadero clásico, la demanda de una esposa para su marido, lo cual es muy significante. En todos los casos, invitamos a que se le comunique a la persona supuestamente interesada que ella debe comunicarse directamente con nosotros a través del teléfono. E incluso cuando atendemos a niños o adolescentes, además de hablar con los padres, pedimos que el niño o adolescente también se ponga el teléfono para informarle quiénes somos, para preguntarle si le han explicado algo de lo que se trata, a lo que va, cuál cree que es el motivo y si está o no dispuesto, dispuesta o interesado. Todo esto tiene que ver con el concepto de la demanda y su relación con la palabra y con el amor, como lo ha desarrollado Lacan a partir de Freud. Trascendiendo el orden mítico e inicial de la necesidad que concierne al organismo biológico y al real. Advenimos desde el momento que llegamos al mundo inmediatamente al campo de la demanda por el vínculo con la madre y con el otro con O mayúscula. Por ese motivo, el grito del bebé es recodificado como una demanda por parte de la mamá, por parte del otro. Adquiere el estatuto de un significante y por ahí comienza la inscripción del bebé en el campo del lenguaje y de la palabra a través de esta función del otro. Al mismo tiempo, el grito del bebé, prepara el campo para la constitución de la voz. Por eso queremos hablar por teléfono con las personas que nos demandan. La voz en el orden de la vida pulsional y la relación, la constitución con los primeros objetos. Desde ese origen de la demanda, independientemente de su motivo actual, en lo presente y en lo contingente, la demanda es un acto de amor, la satisfacción de la demanda es un acto de amor, y por ello toda demanda, más allá de su carácter terapéutico, funcional o lo que sea, es en el fondo una demanda de amor.
Por todo ello, es importante escuchar la voz del propio sujeto formulando su demanda, más allá de la persona interpuesta o del mensaje de texto que puede tener diferentes características, ¿no? Hay mensajes formales, hay mensajes confianzudos, de entrada se nos tutea, se nos da referencias de amistades. Tienen diferentes tonos esas demandas de texto. En la práctica, por diferentes razones, no estamos en capacidad de atender todas las demandas que se nos dirigen. Y cuando podemos, damos alguna explicación, si a la persona le interesa, o derivamos la demanda hacia otra persona colega, si así se nos lo solicita. Pero más allá de las demandas de las que llamo terapéuticas, ¿qué hay de las supuestas demandas de análisis? Incluso si tenemos la hipótesis de que toda demanda es una demanda de amor y de ayuda, debemos verificarlo también en estos casos, poniendo en interrogación esa demanda de análisis. ¿Por qué alguien querría iniciar un proceso largo, costoso a la vuelta del tiempo, en el que cualquier resultado, incluyendo el de pasar por un análisis, lograr un análisis, hacer un análisis, no está garantizado de antemano? O como decimos coloquialmente, ¿cómo así quiere hacer usted un análisis? Ante esa pregunta no es raro que se nos diga para continuar mi formación. ¿Y por qué el psicoanálisis? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no otra formación? ¿Por qué no la terapia cognitivo-conductual, la neuropsicología, la psicología forense? ¿Por qué no otra carrera, otra formación? Insistimos. Entonces ahí se nos dicen muchas cosas que van en la línea de la creencia, la suposición de que el psicoanálisis sería una teoría, una clínica y una cura de un orden supuestamente mejor o superior. Al menos eso es lo que muchos creen a priori. Por ese camino podemos llegar a diferentes lugares, empezando por el hecho de que en el fondo de esas demandas de análisis hay una demanda terapéutica y de que en algunos casos esa supuesta demanda de análisis es en realidad un síntoma, el síntoma inicial que esa persona trae a su proceso. ¿Y qué hay del deseo? Del deseo que habíamos anunciado junto con la demanda. Si en la acepción popular hay una conjunción o una equivalencia entre la demanda y el deseo, Lacan establece una distinción. Lacan propone que el deseo es eso que está más allá de lo demanda, más allá de lo terapéutico, más allá de la palabra inicialmente enunciada, emitida. Hay numerosos aforismos que Lacan desarrolla a lo largo de su enseñanza acerca del deseo. El deseo es el deseo del otro, el deseo está más allá de la demanda y más acá del goce, el deseo es deseo de nada, el deseo es el deseo del analista y otros. Desarrollarlos, trabajarlos, tomaría un año de seminarios. Pero por el momento limitémonos
a explicarlo o a decir alguna cosa más bien. Parafraseando el dicho que hace medio siglo se atribuía a los gringos, a los norteamericanos comunes, a los de las películas que yo veía cuando era chico y que desde hace 20 años, con la dolarización, podría ser el de los ecuatorianos comunes. Los gringos decían, otro día, otro dólar. Otro día, otro deseo, podríamos decir. Lo cual no significa cambiar de deseo cada mañana, sino despertar cada mañana el deseo. Como ese movimiento, como ese impulso que nos lleva más allá de la satisfacción de las demandas. Demandas que son más concretas, que tienen objetos discernibles e identificados. El deseo, en cambio, es un recorrido que no tiene un objeto definido y ubicable en la realidad cotidiana y material. En algún sentido es retroactivo porque de manera inconsciente supone la búsqueda de la reposición de un estado original de completitud mítica y perdida para siempre, de lo cual ya nos hablaba Freud en sus primeros escritos. Una búsqueda del objeto que causa el deseo, ese objeto mítico, objeto perdido para siempre, como lo llamaba Freud, al que Lacan nombraba con una A minúscula, del que solo podemos saber algo a través de sus semblantes, con los que nos encontramos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida amorosa. Objetos semblantes. No digan objetos vicarios. Hace 25 años, cuando yo era profesor de pregrado en la Facultad de Psicología de la Católica, teníamos una diferencia y una discusión con un colega profesor de ahí, porque el colega, citando a filósofos franceses, los llamaba objetos vicarios. No es lo mismo, vicario no es lo mismo que semblante. Semblante es aquello que parece y que se sostiene en el parecer. Vicario es aquello que reemplaza, que está en lugar de, pero que todos sabemos que es un reemplazo. En cambio, el semblante nos hace creer que eso es, que ese es el objeto. Entonces, si bien la demanda puede ser enunciada, no ocurre lo mismo con el deseo, porque son precisamente las dificultades para asumir nuestras condiciones de sujetos en falta, sujetos de deseo, para poder decir algo acerca de nuestro deseo, las que cobran diferentes formas sintomáticas desde esa primera clínica de Sigmund Freud y luego con Jacques Lacan. El deseo insatisfecho de las histéricas, el deseo imposible de los obsesivos, el deseo evitado en las personas fóbicas y el estar perseguido y ser devorado por el deseo del otro en las psicosis. Es entonces el camino de la pregunta por la posición del sujeto frente al deseo y sus dificultades, uno de los faros que orienta la dirección de la cura en un proceso analítico. Pero bueno, volvamos brevemente al comienzo para poder decir algo más sobre eso, el comienzo, en relación con eso que se ha llamado el encuadre, a partir de los llamados escritos técnicos de Freud.
Es decir, esos acuerdos formales en cuanto al lugar, horario, tiempo de duración de las sesiones, costo de las mismas y otros. Ahora sabemos que inicialmente Freud trabajaba al menos 5 sesiones por semana con muchos pacientes, con una duración de no menos de 50 minutos por sesión, asignando un costo a cada una de ellas en función de la frecuencia de las sesiones y la condición económica de cada sujeto. En esos procesos de la primera clínica freudiana, que duraban al menos un año. Este es el origen del encuadre. Con la fundación de la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional, en 1910, el encuadre se fue definiendo, se fue formalizando y se convirtió en uno de los parámetros formales, subrayo la palabra formales, para aparentemente distinguir lo que es un psicoanálisis de lo que no lo es, aparentemente. Esto nos lleva a la eterna pregunta por la distinción entre el psicoanálisis y la psicoterapia o las psicoterapias. Una pregunta pertinente, pero con frecuencia cargada de cierta mala leche, de cierta intención peyorativa hacia las psicoterapias, por parte de algunos que dicen hablar en nombre del psicoanálisis. Se puede abordar el tema de muchas maneras, muchos lo han hecho de manera fina, precisa, teórica, conceptual, pero hoy lo haré de una manera más coloquial. En el año 1984, en esos tiempos de Castelnuovo, asistimos a un congreso latinoamericano, no lacanoamericano, sino latinoamericano, de psicoanálisis en Buenos Aires, de asociaciones ligadas a la IPA, a donde yo acudí deslumbrado por los maestros. Ahí tuve oportunidad de conocer a algunos de esos maestros argentinos cuyos libros leíamos acá. Entonces, en medio de una discusión, uno de ellos se puso de pie y explicó la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia. Dijo, psicoanálisis es lo que hago yo en mi consulta. Psicoterapia es lo que hacen los demás, lo que hacen mis colegas. Cuando dijo eso, todos rieron inmediatamente. Y entonces me di cuenta de que era un chiste viejo entre psicoanalistas. Un chiste que, como todo chiste, tiene un borde serio. ¿Cuál es ese borde serio? Ese borde serio es ese prurito de los psicoanalistas por no permitir la confusión entre psicoanálisis y psicoterapia, por reclamar el reconocimiento de que la clínica que uno hace es el verdadero psicoanálisis y de que un verdadero psicoanalista jamás se rebajaría al nivel de la psicoterapia. Podríamos parafrasear lo dicho y decirlo de otra manera en relación con lo que frecuentemente pasa en nuestro medio, se dice en nuestro medio, aunque no se lo dice públicamente, se dice sotto voce. Psicoanálisis es lo que hacemos en nuestra escuela, asociación o grupo.
Psicoterapia es lo que hacen en otras escuelas, asociaciones o grupos. Seguramente este prurito es casi tan viejo como Freud, pero no olvidemos que el padre del psicoanálisis no tuvo ningún empacho en seguir hablando de psicoterapia, aunque ya había acuñado y definido el psicoanálisis y sus conceptos fundamentales. Recordemos esa linda conferencia, una de mis favoritas, de Freud, de 1904, über Psychotherapie, sobre la psicoterapia. Un texto hermoso. Este prurito persiste hasta hoy. Pica mucho y saca ronchas en sociedades de poca tradición en el psicoanálisis y en las clínicas y prácticas psi, como la nuestra. Sufrimos de este prurito, de este rascabonito, que a veces es más severo en los más jóvenes, los que aspiran a encontrar el manantial del que brota el verdadero psicoanálisis para convertirse en los legítimos herederos de Freud y de Lacan. Pero ocurre que con el paso de los años, del propio análisis, de nuestros fracasos en el consultorio, de las transferencias que se nos colocan y que van cayendo una tras otra, de los desengaños personales, de la vida. Ese proyecto pasa poco a poco y va dejando lugar para la tolerancia y para el verdadero rigor, que no es lo mismo que la rigidez inicial. Esto me lleva de vuelta a decir algo más sobre el encuadre. Ese acuerdo inicial válido y funcional para hacer un análisis, que a veces se convierte en un ritual obsesivo. Un ritual obsesivo para hacerlo pasar por psicoanálisis. Lo digo por experiencia. He pasado por algunos divanes a lo largo de mi vida y me consta que en algunos momentos iniciales lo más importante era el encuadre, no lo que pasaba y lo que se decía ahí en la sesión. El encuadre como un rito en vez del análisis. Ese problema lo advirtió rápidamente Jacques Lacan, quien, llevado por las propiedades fundamentales del inconsciente freudiano, en lo que tiene que ver con la atemporalidad y por la relación de la cadena significante con la sincronía y la diacronía, empezó a practicar las sesiones breves o de tiempo variable, una innovación conceptualmente sostenida por Lacan, que lo llevó a la excomunión de la IPA y a la fundación de la Escuela Freudiana de París hace casi 60 años. Hemos dicho algo sobre la demanda, algo muy breve sobre el deseo, alguna cosa sobre el encuadre, y con ello podríamos pensar que estamos listos para empezar un análisis. La respuesta es sí y no, porque es necesario decir algo sobre la formación, el deseo y el lugar del analista. Hasta hace poco más de 30 años, la IPA, la Internacional, fundada por Freud a instancias de sus discípulos en 1910. La IPA, hasta hace poco más de 30 años, solo admitía en sus institutos de formación a los médicos.
y los psicólogos y otros estaban excluidos de esa posibilidad. Era una regla que contrariaba la misma enseñanza y práctica de Freud, aquello que Freud describió sobre el psicoanálisis profano y lo que él mismo practicaba con sus discípulos. Las reglas de la IPA han cambiado y actualmente los psicólogos pueden ingresar a los institutos de formación de la IPA. Y no se diga las asociaciones y escuelas lacanianas en las que jamás se impuso esa restricción a los candidatos. La restricción para los médicos solamente, no. Subsiste de todos modos y siempre será así porque así tiene que ser. La regla del propio análisis o del didáctico, como se lo llama en la IPA. Además del trabajo riguroso durante algunos años en los grupos de enseñanza, seminarios y carteles, más el comienzo de una práctica clínica sujeta a supervisión por parte de un analista más experimentado, supervisión, como dicen en la IPA, o control en el vocabulario lacaniano. En cuanto a esto del deseo del analista, no está muy claramente definido en la enseñanza de Lacan, aunque él hablaba del deseo del analista, pero podríamos articularlo con su propósito, el propósito del analista de hacer análisis con un determinado sujeto, con el sostenimiento de un lugar en términos de la estructura de los discursos, en eso de los 4 discursos, y esto sería motivo de una extensa explicación en otro lugar. De todos modos, podemos afirmar que desde el comienzo, desde la primera llamada telefónica para recibir una demanda, el psicoanalista está invitado a colocarse en aquella posición desde la que va a sostener su práctica en la atención flotante a la que está obligado y en plantear la regla fundamental a la que invita el sujeto, supuesto o potencial analizante. Esto marca una asimetría desde el comienzo en esa relación que va a estar sostenida en la transferencia. Uno de los primeros conceptos que Freud definió en su teoría y en su clínica, y uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, según Lacan. La transferencia, cuya definición en Freud se fue afinando desde aquel famoso falso enlace del que hablaba inicialmente Freud, al comienzo, hasta el verdadero anudamiento que permitirá la prosecución del análisis entre la producción y las resistencias, para llegar finalmente a lo que Lacan llamó la transferencia del sujeto a supuesto saber. La misma que va desde esa suposición inicial del saber que el sujeto le atribuye al analista sobre su inconsciente, sobre su neurosis, sobre sus síntomas y sobre otras cosas, hasta el develamiento de que el inconsciente es el que sabe y la deposición de la transferencia y la terminación formal de un análisis, aunque el análisis es en sí mismo interminable, como nos lo enseñaba Freud. Si el analista está desde el comienzo en la posición y en el lugar que le corresponde, no ocurre lo mismo con el sujeto que recién llega a su consulta y que eventualmente podría llegar a ser o no un analizante. Esto quiere decir que no todos los que empiezan a venir
llegan a hacer un análisis. No hay estadísticas al respecto, no podría verlas, pero en mi experiencia, que de ninguna manera debe tomarse como ejemplar, más bien una minoría llega probablemente a hacer un análisis. Esto se vincula con el hecho de que la mayoría de las personas acuden con una demanda puntual y más o menos terapéutica, ya hemos dicho, alivio de síntomas, resolución de conflictos, esclarecimiento de decisiones, puesta en acto, y en general la mayoría de las personas se dan por satisfechas si creen haber logrado su objetivo. Incluso hay personas que no vendrán a nuestra consulta más de 2 o 3 veces, porque inmediatamente se dan cuenta de que no tenemos una solución, de que no les decimos lo que tienen que hacer, de que no les adivinamos el pensamiento o de que les caemos mal. Pero hay un pequeño grupo que advierte que la solución de sus problemas requiere un trabajo de investigación acerca de sí mismos y de construcción de alternativas y de producción de sentidos, y quizás de esa manera puedan hacer un análisis. Planteadas de esa manera las cosas, insistimos en el hecho de que el análisis llamado didáctico está muy lejos de ser una mera exigencia curricular que requiere un número determinado de horas durante 3 o 4 años, con un informe del analista didacta para pasar a la siguiente etapa de la supuesta formación. Es curioso, pero a veces en las filiales de la IPA se plantean las cosas de esa manera. El único análisis posible es el que se sostiene en una demanda, el que comienza con una demanda. Demanda de alivio, que fue inicialmente demanda de amor, y que trascenderá el nivel de la demanda para ubicar al sujeto ante la pregunta por su deseo. Entonces, si por un lado, el lado del analista, su deseo y su posición, el análisis empieza a partir de la demanda, del lado del llamado paciente, consultante, analizante, es difícil fechar el momento en el que cambiará su posición de la demanda terapéutica a la demanda de análisis, la real demanda de análisis, la que no está fundada en requisitos académicos, universitarios o curriculares, esa demanda que apunta a la pregunta por su inconsciente. En esa línea podemos afirmar que el solo sostenimiento de un encuadre no garantiza que allí hay o habrá análisis, como tampoco constituye garantía el famoso, entre comillas, paso al diván. A veces oigo a los jóvenes presumir ante sus compañeros: yo ya estoy en diván. ¿Y tú ya estás en diván? No, todavía no. Orgullosos por el ascenso al diván. No olvidemos que Freud explicó en un momento temprano de su obra que su preferencia por el diván, más allá de ser un relicto, un residuo, una herencia, un relicto es una palabrita que aparece con frecuencia en las obras de Freud, un relicto de sus primeras curas catárticas, era una elección personal porque le resultaba intolerable soportar la vista, la mirada de 10 pacientes o analizantes cada día. Entonces, el uso del diván no garantiza que allí se está desarrollando una cura analítica
como tampoco el uso del sillón excluye la posibilidad del análisis. Esto nos invita a preguntarnos si es posible un análisis por WhatsApp o por Zoom. En estos tiempos de pandemia, lo cual sería motivo para otro encuentro con la participación de diferentes colegas. Bueno, ya hemos dicho lo suficiente por el momento en cuanto al comienzo. Y entonces ahí viene el desarrollo y la dirección de la cura analítica, la misma que tendrá un curso y una duración singulares e incomparables para cada sujeto. La literatura psicoanalítica, empezando por los textos de Freud y sus casos, más los textos y los seminarios de Lacan, aunque no los casos de Lacan. Subrayo esto porque cuando leemos Lacan, casi nunca vamos a encontrar ahí que Lacan hable de sus casos o de sus analizantes. De todo lo que yo he leído de Lacan, que es lo que no es demasiado, me parece que solo en el seminario 1 hay una referencia de Lacan a un paciente suyo, a un analizante. Lacan rara vez o casi nunca habló de sus propios analizantes en su enseñanza. Además de estos textos y los de otros autores que nos dicen algo sobre las vicisitudes que se presentan en los procesos psicoanalíticos, hay que subrayar el hecho de que el psicoanálisis es una práctica que, a pesar de las experiencias importantes de otros que algo nos enseñan, siempre está abierta la posibilidad de la novedad y la sorpresa. Aprendemos cada día, siempre. En ese sentido, recuerdo algo que Alan Castelnuovo nos decía citando a Wilfred Young. Hay que abordar cada sesión sin memoria ni deseo. A lo que podríamos añadir, como no sea el deseo del analista, para repetir a Lacan. A lo expuesto, me gustaría añadir algo sobre el amor de transferencia. Esto que a veces se desarrolla en las curas con algunas personas y se hace evidente, y a veces es el fundamento de las resistencias. El amor de transferencia, que no es raro tampoco en los estadios iniciales, sobre todo iniciales, de nuestra formación joven y universitaria. Amor de transferencia con nuestras asociaciones, con nuestros profesores. Al respecto, hace poco tiempo encontré nuevamente en mi biblioteca, ahí en algún rincón, un libro que había comprado en 1992. El mismo año en el que empecé a asistir a los carteles y a los seminarios de EFE, la Escuela Freudiana del Ecuador, bajo la enseñanza de Pedro Yervide. Este libro que yo compré en 1992, es un clásico norteamericano. Técnica y práctica del psicoanálisis de Ralph Grinson, un psicoanalista judío norteamericano famoso en los años 50 y 60. Desempolvé el libro, lo abrí y me di cuenta de que había leído solo el prólogo nada más. Y vi la fecha, porque yo a veces anoto la fecha en las primeras páginas del año 1922. Y entonces me di cuenta de que era el año que yo me inicié en la lectura y en el trabajo sobre la obra de Lacan, en F y como Yervide. Y debe ser por el hecho de que Lacan decía cosas muy negativas sobre
los psicoanalistas norteamericanos, sobre el psicoanálisis americano, que yo dejé de leer ese libro. Eso es amor de transferencia, no pasada por el análisis. Volví a leer el libro y estoy encontrando cosas muy ricas, muy interesantes. Bueno, finalmente, hemos llegado a la posibilidad de decir algo sobre el final o los finales del análisis. Cómo me fue inicialmente solicitado, y también nos acercamos al final de esta ponencia, charla, conferencia, exposición. En mi práctica, en mi experiencia, el final más frecuente de aquellos procesos en los que hay que preguntarse si hubo análisis es cuando el sujeto probable analizante propone su terminación, porque considera que ha logrado los cambios, descubrimientos, alivios, alternativas que le parecen suficientes. Ya está bien, ya se siente bien, ya se casó o ya se divorció, según, ya eligió, ya no tiene síntomas, se siente muy bien, ya no tiene mucho que decir, ya empieza a faltar. Cuando eso ocurre, interrogamos a la persona acerca de su propuesta. Esto puede durar unas pocas sesiones, evaluar el camino recorrido, pero en ese mismo momento eso no alcanza para determinar si ahí hubo o no análisis. Porque en muchos casos, cuando hubo análisis, a veces eso, curiosamente, se vuelve más claro después de su terminación. Algún tiempo después de su terminación, se vuelve claro que ahí hubo un cambio de posición subjetiva para el mismo sujeto. Pero en función del interés de esta pregunta por el final, vamos a revisar algunos de los criterios establecidos para ello desde Freud hasta Lacan. En cuanto a la enseñanza de Sigmund Freud, tenemos ese clásico aforismo: hacer consciente lo inconsciente, que mantiene su validez, pero amerita una consideración. En primer lugar, por el solo hecho de hablar, ya estamos todo el tiempo haciendo consciente lo inconsciente, y con mayor razón dentro del análisis por el imperativo de la regla fundamental. Pero en ese caso solamente estamos hablando del inconsciente en el sentido meramente descriptivo, como nos lo enseñaba Freud. Pero también se trata de hacer consciente lo que habría permanecido inconsciente de no ser por el trabajo del análisis, es decir, todo lo que concierne a nuestra vida pulsional, a nuestros anhelos, a nuestras demandas, a nuestras fantasías y a nuestra relación con el deseo, es decir, al inconsciente en el sentido tópico, dinámico y estructural, como lo consideraba Freud. Es decir, darle más de una vuelta a la cinta moebiana. Un proceso de cura que lo logre en este último sentido, tópico, dinámico y estructural, podría aspirar a considerarse como un análisis realizado. Y eso es algo que habitualmente toma algunos años, mucha paciencia, mucho trabajo, más del que la mayoría de las personas que vienen a nuestras consultas están dispuestas a invertir. Y no hablemos de la cantidad de dinero que se gasta en ello a la vuelta de los años, aunque algunos podrán decir que es un dinero, entre comillas, bien invertido.
El efecto de un análisis logrado en ese sentido siempre será aquello que nos enseñaba Freud. O sea, no se trata de lograr la felicidad ni la perfección, sino de convertir la miseria o el sufrimiento neurótico en un sufrimiento ordinario. Como corolario de esta definición del análisis realizado, es una idea común que se desprende de la obra freudiana y que está mejor desarrollada en algunos de sus textos finales, como el de las construcciones y el del análisis terminable e interminable, o finito e indefinido, como lo llamaba Lacan. Es el hecho de que un análisis debería lograr un levantamiento suficiente de las amnesias y represiones infantiles. No es posible hacerlo de la represión originaria. Un esclarecimiento de las tempranas fantasías y un atravesamiento del complejo de Edipo y de castración. El complejo de castración, el lecho de piedra de la estructura de cada sujeto, como lo proponía Freud. En Lacan tenemos diferentes momentos acerca del final del análisis que no se sustituyen entre sí. En el Seminario 1 de Lacan de 1953-1954, Lacan hablaba de la resolución del análisis como ligada al anudamiento alrededor del complejo de Edipo y la relación del sujeto con sus objetos. Posteriormente, en 1958, en la construcción del grafo del deseo y en la observación del informe de Daniel Agache, Lacan vincula el final con la distinción entre el yo ideal y el ideal del yo, que le permitirá al sujeto la asunción de una ética nueva, la propia del análisis, que tiene que ver con la relación con su deseo y la responsabilidad por su deseo, y su aceptación de la condición de sujeto deseante, sujeto en falta. Esto tendría que ver con la deposición del lugar del analista como sujeto por saber. El objeto A como un resto, decía Lacan, y el reconocimiento de que el otro, con mayúsculas, también está en falta. Posteriormente, Lacan ligará el final del análisis a la producción y el atravesamiento del fantasma, esa escena originaria que puede ser más o menos consciente, preconsciente o inconsciente, en la que participan otros personajes y que da cuenta de la relación del sujeto con su deseo y también de su rasgo contingente de perversión. En cuanto a la aspiración de curarse de la neurosis mediante el psicoanálisis, habría que distinguir el borde médico de tal aspiración de lo que sería un logro propiamente psicoanalítico. En la acepción médica, una curación implica el conocimiento y la eliminación de la causa de una enfermedad, como en el caso de una infección bacteriana, la identificación del germen y el tratamiento con antibióticos. Pero en cuanto a lo que la psiquiatría llama trastornos mentales, o lo que el psicoanálisis considera las tres posiciones clínicas básicas en relación con la estructura, esto es neurosis, psicosis y perversión, esa noción de la causa toma otro giro y la acepción médica no es aplicable, como tampoco lo es aquella noción de la así llamada salud mental. Se trata más bien de asumir otra posición frente a nuestra condición subjetiva en relación con eso de lo que algo he dicho en párrafos anteriores. La cura no es una curación en el sentido médico, sino una curaduría. Es decir, ese acompañamiento del psicoanalista en ese proceso y recorrido
que realiza el paciente o analista. No olvidemos que en algunos pasajes el mismo Freud y también Lacan nos recordaron que no es indispensable siempre, en todos los casos, llevar un análisis hasta el final, sino solamente hasta donde el sujeto pueda o lo considere útil. Cuando hablaba de estas cosas hace 25 años, en el pregrado de psicología de la Católica, se me ocurrió añadir algo que yo creí que era original mío. Se me ocurrió decir que uno de los resultados del análisis es ser menos pendejo en la vida, es decir, menos ingenuo, menos iluso. En ese momento me creí muy original por mi ocurrencia, pero algunos años después, Marlene Aguirre me comentó que eso ya lo había dicho su analista, Marcel Schermack, algunos años antes de que a mí se me ocurriera. Esto me trae a la memoria algo que nos enseñaba Pedro Yervide. El único lugar donde podemos llegar a decir cosas realmente originales es en la consulta del analista. Y eso también de tarde en tarde, no en todas las sesiones. En todo caso, parafraseando a uno de los autores que yo leía en mi juventud, Enrique Jardiel Poncela, la mejor manera de saber algo sobre el fin y el final del análisis es empezar un análisis. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Estuvo muy interesante su ponencia y también llamativo que justo el final de su ponencia del comienzo del diálogo. Entonces le recordamos al público que está presente que pueden poner el icono de levantar mano o mandar sus preguntas por el chat de Zoom, que vamos a darles paso justamente a dialogar con Iván y con nosotros, con todos aquí que estamos presentes. Adelante. Una cosita, por favor. Si no les molesta, me gustaría conocerles, verles las caras. Si no les molesta, me gustaría que enciendan sus cámaras, por favor. Gracias, muy amables. Esto de la cámara también es muy llamativo, como tú mencionabas, Iván, que a veces esto del paso al diván es justamente para no cargar con la mirada del otro, y aquí por Zoom también uno puede darse el gusto de apagar o prender su cámara para que no le miren o no vea. Sí, pero en la maestría de la Católica pedimos que estén con las cámaras encendidas, porque nos interesa saber cómo están, cómo se sienten. Si están ahí en primer lugar, sí. A veces no están ahí. A veces están acostados en la cama. Entonces, sí es importante, sí tiene valor. Bueno, me parece que Joana quería decir algo. Joana, ¿no? Joana, usted hizo así. Puso la manita así, ¿no? Dije hola. Hola. Hola, Joana. Sí. Buenas tardes. Bueno. Tal vez algo acerca de cómo al momento de empezar el análisis con un paciente, en mi caso, como tengo 28 años, me llegan bastantes adolescentes y se me es inevitable tratarles de usted. O sea, me refiero a que tiendo a tratarles de tú, porque son más jóvenes. No sé si eso está bien o está mal con este grupo de gente menor. A ver, yo diría que no está bien, está mal. No se trata del bien o el mal. No se trata del bien o el mal, ¿sí? En primer lugar, estamos en otra ética. Estamos en otra clínica. No tengo mucha experiencia con adolescentes. No tengo experiencia con niños.
tengo poquísima experiencia con adolescentes. A veces resulta inevitable tutear a los adolescentes. Resulta inevitable, parecería resultarnos más fluido, más natural, más cómodo. Había un analista francés, me parece que era Jean Vergès, que él proponía tratar de usted a todos. Él trabajaba sobre todo con niños y con adolescentes. Y él trataba de usted a todos, incluyendo a los niños y los adolescentes, ¿sí? Por otra parte, esto es algo que está muy sujeto a usos culturales, también a usos culturales. A veces vienen a nuestra consulta pacientes brasileños. Los brasileños tutean, nos tutean, pero igual yo personalmente los trato de usted. A veces he trabajado con adolescentes y he tenido que hacer al comienzo un pequeño trabajo para llamarlos o para tratarlos de usted. Esto también a veces se refleja en esos mensajes que nos llegan por WhatsApp, ¿no? Hay personas que de entrada nos tutean, o incluso como alguna vez lo había dicho, nos llegan ese tipo de mensajes por WhatsApp. Hola Iván, la Majo Pérez me dio tu número, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos para qué? ¿Mm? Es decir, de entrada ahí hay una propuesta de una absoluta simetría e informalidad. Entonces, le invitamos a la persona a ubicarse de otra manera, ¿no? Pero si usted se siente más cómoda tuteando a los adolescentes, no, personalmente no tengo objeción con eso. Yo los trato de usted, pero es una cosa mía. ¿Sí? Ok, gracias. Daniela García. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, mientras usted hablaba de esta parte de que a veces, bueno, todo esto del fin del proceso, se me venía a la mente también, ¿qué piensa usted cuando los pacientes empiezan a dejar de pagar? También se podría ver como el fin para ellos de una manera de no ponerlo en palabras, pero más de esa forma simbólica. A ver, cuando los pacientes empiezan a dejar de venir, empiezan a aducir diferentes explicaciones, que se me cruzó con esto, se me cruzó con aquello, y además empiezan a tener dificultades para pagar. Evidentemente todo eso algo quiere decir. Y entonces hay que preguntar, hay que interrogar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Freud decía que resistencia es todo lo que se opone u obstaculiza la prosecución de un proceso psicoanalítico, y eso es válido para todo eso. Hay que asumir eso como una resistencia y hay que enfocarla, hay que tratarla de esa manera y hay que abordar el asunto con los pacientes. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Nos van a aducir o nos van a explicar que tienen dificultades económicas, que no les han pagado de no sé qué, que ese tipo de cosas. Entonces, les invitamos a establecer acuerdos y compromisos, ¿sí? Pero es algo que debe ser hablado, que debe ser expuesto. Es decir, la regla básica es hacer pasar todo lo que se pueda por la palabra. No dejar mucho espacio a la suposición o a la especulación o a la imaginación, ¿sí? Esa es una indicación fundamental, ¿sí? ¿Qué más?
Bueno, aprovechando que tal vez están un poco tímidos los demás participantes, también puedo. A mí me quedó resonando bastante lo que tú dijiste, Iván, de cuando se acaba análisis uno es menos pendejo. Como dándole Sí, este sentido a la resta, porque por ejemplo, cuando uno llega a análisis, a sesión, siempre dice yo soy tal o yo estoy tal, y pero parece que cuando se va dice ya no estoy o ya no soy. Como en vez dices que sale con algo menos. gracias Mateo, porque esto me recuerda algo que yo he pensado y considerado, ¿no? Algo que es muy interesante y que da cuenta de un giro en el curso del proceso analítico, de un paso hacia una posición más bien de la demanda de análisis y con un logro o un efecto del análisis, es un cambio en el discurso del sujeto. Inicialmente los sujetos vienen con aquel tipo de discurso en el cual ellos se ubican en el lugar de lo que en Lacan o en francés se diría el moi, es decir, el yo, pero en alusión a un otro. Y entonces es un discurso del tipo, me hacen esto, me hacen aquello, me quieren, me odian, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es el discurso del yo hago, yo digo, yo decido, sino el me. Me acuerdo un señor que solo vino 3 veces y entonces después de la tercera me mandó un mensaje de texto diciendo, sabe que estoy en Ambato, vine al cumpleaños de mi suegro y me atajaron. Y ya no pude volver el lunes porque me atajaron. O eso que uno a veces dice, no, no pude salir de la fiesta porque nos pusieron candado y me hicieron tomar y no podía decir que no. Entonces, es el discurso de me hacen, me dicen. Esa es una posición subjetiva muy común, que da cuenta de que no hay una clara responsabilidad del sujeto por su deseo, ni por sus actos, ni por sus decisiones, ¿no? Entonces, quizás menos pendejo en el sentido de que inicialmente, o puede ser pendejo, pero además le gusta hacerse el pendejo. La posición inicial del sujeto es hacerse el pendejo en relación con su deseo y con su inconsciente. En la medida que el análisis progresa, el sujeto deja de ser pendejo y sobre todo de hacerse el pendejo y se hace cargo de su inconsciente y de su deseo. Eso me ocurre, Mateo. Muchas gracias, Iván. Bueno, Estuvo muy esclarecedor. ¿qué más? Bueno, Hay una pregunta en redes que dice, sí. ¿cómo hace psicoanálisis frente a crisis como terremotos, migración, donde la atención escucha no se puede hacer bajo un encuadre estricto, donde la duración es poca? A ver, ¿cómo es? ¿Está el texto escrito en el chat? No, pero lo podría escribir. Dice, un momento. ¿Cómo hace el psicoanálisis frente a crisis como terremotos, migración, donde la atención escucha no se puede hacer bajo un encuadre estricto? Ya, ya, Cate, gracias. Esto me recuerda algo que me pasó hace algunos años. Hace algunos años fui hace unos
15 años, 10, 15 años. Fui a un cóctel de la Sociedad de Psiquiatría y entonces un colega y muy amigo, director de un hospital psiquiátrico, se me acercó y me dijo, oye, ¿qué les pasa a tus alumnos de la Católica? Pues vienen acá a hacer su pasantía y de entrada dicen que para hacer la pasantía necesitan que les pongamos un consultorio con diván o de no pueden hacer su pasantía. ¿Qué les pasa? ¿Qué se creen? Me pareció muy justa la molestia y el reclamo de mi colega. ¿Qué se creen? Van a hacer una pasantía de 9º o 10º semestre. Y ya no pueden porque no tienen consultorio con diván ahí en Parque Ayacu o en el Julián Dara. Entonces, recuerdo esto a propósito de esta pregunta que es muy importante. ¿Cómo se interviene en las crisis? Hay todo ese famoso capítulo de intervención en crisis, que puede considerarse desde diferentes prácticas y diferentes clínicas. Sí. Evidentemente, si estamos de voluntarios en la Cruz Roja o donde sea, y vamos a atender a las personas del aluvión de la Gasca o del terremoto reciente de Esmeraldas o de lo que quiera que sea, no podemos plantearnos el supuesto y famoso encuadre, pues por supuesto que no. Por eso hace un momento les decía, el encuadre no garantiza por sí solo que aquello sea psicoanálisis o que vaya a haber psicoanálisis. Muchas veces estamos abocados a ser invitados a intervenir en situaciones extremas, en situaciones de crisis. En tales circunstancias, por lo menos vamos a tratar de arreglárnoslas para encontrar un espacio de intimidad, de escucha, en donde inicialmente invitamos a la persona a decir, ¿sí? Un decir que en esas circunstancias va a ser eminentemente catártico, ¿sí? Lo cual es necesario y es inevitable. El aluvión, el terremoto, la masacre, lo que quiera que sea, es inevitable, es catártico y es necesario y es terapéutico y ya de por sí produce algún alivio. Podría no ser suficiente y para eso está la posibilidad de la intervención de los colegas psiquiatras. A veces es necesaria la administración de un fármaco, de un sedante, porque es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa vieja acá en este medio. Esa pelea, esa disputa de barrio, de cantina de barrio, como la llamo yo, entre psicólogos y psiquiatras y entre psicoanalistas y psiquiatras, desacreditando el trabajo del otro, desacreditando el uso de los fármacos. Los fármacos, cuando están bien prescritos y administrados, son muy útiles, tienen muchísimo valor y a veces son una maravilla. Entonces, no vamos a esperar que en la intervención en crisis tengamos las condiciones del encuadre. No. A veces intervenimos, no es que nos quedamos 30 minutos o 40 minutos o 50 minutos. A veces nos quedamos 1 hora y media o 2 horas hablando con esa persona. A veces es inevitable en esas circunstancias decir algo en la vía de alguna orientación, de alguna palabra de calma, de confianza.
No es que ahí vamos a estar todo el tiempo con la atención libremente flotando. Nos vamos a sentar y vamos a decir, diga todo lo que se le venga a la mente sin inhibición, censura ni crítica. Compórtese, como decía Freud, como si estuviera viajando en tren y limítese a describir todo lo que va pasando por la ventana. No, pendejadas en ese caso. No, no, no. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Cuénteme. ¿Mm? ¿Y por qué? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Y con quién estaba usted? ¿No? Y todo eso. ¿Mm? Posteriormente, si la crisis es conjurada y la persona quiere seguir trabajando, vamos a proponer ya otras condiciones, otros requerimientos más cercanos a lo que es el encuadre. Pero inicialmente no, ¿sí? Muchas gracias, Iván. No sé si alguien también tiene un comentario, una última pregunta. También ya vamos un poco, podemos ir cerrando. Tal vez están apurados porque para ver el partido de la selección. Ah, Pero ahí José Muñoz acaba de mandarnos un mensaje a al ver, ¿qué Zoom. dice el José? A ver, en la católica. A ver, la leo. Dice, en la católica enseñan el psicoanálisis como si fuera un enfoque de trabajo factible como cualquier otro enfoque, cuando en realidad nadie solicita psicoanálisis más que quienes se forman en ello. Las personas solicitan precisamente cura a sus síntomas. Muchos estudiantes de la católica se dan cuenta de eso y pasan a aprender otros enfoques. Hay otros estudiantes un poco ingeniosos que querrán comenzar su trabajo con psicoanálisis desde que comienza la vida laboral profesional. Ingenuo. Ok, ingenuos. Bueno, a ver, desde que yo era profesor de la católica en los años 90, la católica era el gran semillero del psicoanálisis quiteño. La enseñanza estaba muy orientada al psicoanálisis. Había ahí muy buenos profesores y profesoras, realmente maestros y maestras, cuya enseñanza era muy valiosa y muy importante. Yo fui profesor de la católica del pregrado desde el 92 hasta el 2009. Y entonces en esa época se asumía que la católica tenía una orientación psicoanalítica, a diferencia de la central, que pasó primero por una fase reflexológica y luego se ha orientado actualmente a la terapia cognitivo-conductual, a la neuropsicología y a las neurociencias, ¿sí? Creo que eso tuvo valor, fue importante, pero al mismo tiempo también planteaba algunos de los problemas de los que indirectamente me he ocupado el día de hoy. Hace 3 años, en una conferencia de la maestría de la católica, me permití leer algo acuñando un término que se me ocurrió a mí, aunque a lo mejor a Shermak o a Perico de los Palotes ya se le ocurrió hace 30 años, ¿no? Algo a lo que yo llamé psicoanalismo. No psicoanálisis, sino psicoanalismo. Una posición ideológica que es la contraparte del cientificismo o el neurocientificismo. Es decir, una posición ideológica que promueve la supuesta hegemonía del psicoanálisis sobre todas las demás prácticas, sí, e incluso sobre otro tipo de prácticas sociales, ¿no?
como si el psicoanálisis fuera el metro patrón del valor de todas las clínicas, de prácticas y disciplinas, ¿no? Me parece que el problema de ese membrete que ha tenido la católica es precisamente el producir este fenómeno del psicoanalismo, en el cual algunas personas jóvenes se meten y que, según entiendo, a veces causa incluso conflictos entre los mismos estudiantes, ¿no? Entre estos jóvenes psicoanalistas y sus propios compañeros. Conflictos, diferencias o malestares, ¿no? Entonces me parece que hay que tener cuidado con eso, hay que advertir sobre esos asuntos, ¿no? El psicoanálisis es una teoría, una práctica, una clínica, una ética perfectamente válida, pero no es una panacea. No tendría por qué reclamar superioridad acerca de nada. Hay otras prácticas y clínicas que tienen valor, que tienen indicaciones en determinadas circunstancias. En mi práctica, a veces, si alguna persona de cierta edad empieza a tener problemas o dificultades de memoria y empiezo a notar algo, pues yo le envío donde una neuropsicóloga de confianza o de cabecera que yo tengo, ¿m? Para que haga una evaluación. La neuropsicología tiene recursos para eso. A veces hay personas que no pueden trabajar en el psicoanálisis y prefieren otro tipo de ayudas psicoterapéuticas. Prefieren y a lo mejor van a obtener más alivio con terapias cognitivo-conductuales, con terapias sistémicas familiares. Tengo una terapéutica sistémica de cabecera, a la cual también a veces remito. Familias, parejas, pacientes. Entonces, no hay que dejarse llevar por ese psicoanalismo fundamentalista, fanático, radical. Cuidado con eso. Muchas gracias, Iván. Estuvo muy bien, creo. Podemos irlo cerrando. No sé si alguien más quiere decir algo, un comentario, una pregunta última. Aprovechen que ya, si no, después uno se arrepiente. A la una, a las dos. Y bueno, Listo, ha entonces te sido un gusto. agradecemos, Iván. Muchas gracias. Y bueno, estaremos en contacto. Por Sí, favor, esperemos que... Díganos, Iván. No, si grabaron, por favor, mándenme la cosa esa para... Sí, ya. nosotros le mandamos esa cosa. También le agradecemos, Gracias. esperamos que el fin de este encuentro sea el comienzo de futuros. Con usted ha sido un gusto tenerlo aquí. También a los Claro, presentes. como se decía al final de Casablanca. ¿Han visto Casablanca? No, me la recomendaron, pero yo hasta ahora me quedé en la Tienen que ver ignorancia de Casablanca. Casablanca y tienen que ver la escena final. Que esto sea el comienzo. ¿Ya? Perfecto, que esto sea el comienzo entonces. Un gusto Bueno, con todos. Nos veremos ok. en futuros Nos encuentros. vemos. Gracias. Que Chao. estén Chao. bien. Chao.